Hola, Hola. somos Vane y Ale, dos mujeres del Levante. En este podcast vamos a conversar sobre Oriente y Occidente, reviviendo temas de la antigüedad para darle vigencia a la actualidad, y vamos a profundizar sobre el conflicto árabe-israelí. Nuestra perspectiva es apasionada, pero la compartimos con responsabilidad y convicción desde la razón y el corazón. Disclaimer. Nuestras opiniones son propias y no representan la voz oficial de ninguna institución. Bienvenido a la parte 2 de este capítulo de Levantinas. Si todavía no escuchas la primera parte, te invitamos a hacerlo antes de continuar escuchando este episodio. Entonces, Ale, como tú bien dijiste, este es un hito muy importante. El 79 vemos que es como esta primera paz fría que se firma con Egipto. Después, el 94 se firma también un tratado de paz con Jordania. Vemos que Jordania renuncia a la soberanía sobre Cisjordania y se hace esta especie también como de paz fría. Y saltamos a Oslo, ¿no es cierto? Esta es la primera vez, hay una película también que es muy buena, que la recomiendo, si no me equivoco se llama solo Oslo. Es la primera vez que Israel se reúne con la OLP. Antes, esto también es como si fuera gran cosa, pero es gran cosa. Espérate. Quiero decir, ¿por qué llegó a suceder Oslo? Porque en el momento en que Israel gana los territorios de Cisjordania y de Gaza, ahí la OLP dice, no, espera, nosotros habíamos dicho que no teníamos interés en estos territorios, bueno, ahora sí. Y por ese ahora sí es que Israel dice, ¿de verdad les interesa? Bueno, sentémonos a negociar entonces, no hay rollo. Y Oslo. 1993, Oslo. Claro. Y bueno, en Oslo se junta Yitzhak Rabin, que es este primer ministro israelí, Simón Pérez, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y se juntan con Yasser Arafat, que como vemos es este presidente de la OLP. Me faltó decir algo. Me faltó mencionar un éxtasis de aniquilación previa, porque a fines de los 80 vemos lo que se conoce como la primera intifada. La intifada es una revuelta armada, eso quiere decir un levantamiento. Hay un levantamiento de la población local palestina contra Israel, y esto se traduce literalmente en atentados terroristas. Sin indagar mucho más en ello, esta primera intifada y esta ola y la manera en la que se llevaban a cabo estos ataques remueve mucho la psique del israelí, y lo que hace fue volcar a la sociedad israelí mucho más a la izquierda, decir, ¿sabes qué? Tenemos que firmar una paz, vamos a elegir un primer ministro de izquierda como es Yitzhak Rabin, tenemos que estar dispuestos como israelíes a hacer la mayor cantidad de concesiones para poder firmar una paz. Y por eso llegamos a Oslo, con este primer ministro de izquierda, y que en el fondo se juntan. También es muy particular Oslo porque paralelamente a estas reuniones oficiales hay reuniones secretas en donde se junta Yair Hirschfeld, que es un profesor de una universidad israelí. Me gustaría poder invitarlo a un capítulo y que podamos discutir mucho más lo que fue como in situ, pero en el fondo estas negociaciones son las que está la típica foto icónica auspiciada por Bill Clinton, en donde sale como dándose la mano con los dos grandes líderes, y en el fondo es muy interesante porque, bueno, uno que se da como este proceso también en paralelo secreto, de profesores de la Universidad Hebrea con un ministro de Economía palestino, si no me equivoco. Por primera vez hay un reconocimiento mutuo de sentarse en la misma mesa. De hecho, en la película, no sé qué tan verdad o qué tan mentira será, pero cuando se dan la mano le dicen, el árabe le dice, tú eres mi primer judío. Eres el primer judío que saludo de la mano, así como de sentarse. Entonces, por eso es muy icónico. En Oslo también se crea la Autoridad Nacional Palestina para en el fondo generar este ente que pueda ser capaz de tener un autogobierno sobre un autogobierno territorial, y también se acuerda retirar tropas israelíes de Gaza y Cisjordania. Entonces, por primera vez vemos que de Oslo se puede decir, sí, es bueno, se avanza. La población palestina por primera vez empieza a tener una concepción de autogobierno, de empezar a regular su propia electricidad, sus autoridades financieras, estar un poco más en control de su economía. Pero por otro lado, vemos que se juntan en la misma mesa, pero ninguno logra lo que el otro está buscando, porque Israel finalmente no logra seguridad y los palestinos no logran independencia. Y vemos que después de Oslo, como vemos en el lado israelí, por supuesto, también tenemos gente radical, y también hay que mencionarlo, un extremo radical israelí asesina a Rabin.
asesina a Rabin y parte paralelamente la segunda intifada. Entonces por eso vemos como este proceso de paz un poco es un avance, se podría decir que es como una primera piedra en el camino en donde se sientan, pero finalmente no viene a reconocer nada mucho. Y como dije en el capítulo anterior, uno de los problemas de Oslo fue que se hizo a ojos cerrados. Entonces, como dijimos, se hizo a ojos cerrados, hablando muy generalmente, sin hablar concretamente y específico. Para mí esa es una de las principales críticas, que no se habla en temas más particulares, sino que se dejan temas a definir en el futuro, no se sientan cosas tan particulares, y para mí eso es una de las principales críticas. Respecto de Oslo, en primer lugar, para que alguien así no esté infinitamente perdido, Oslo es y ha sido el único gran tratado de paz o acuerdos, digamos, entre el Estado de Israel y la dirigencia palestina. ¿Y por qué digo dirigencia palestina? Porque Oslo partió con la OLP, que no era, digamos, la institución gubernamental oficial, porque todavía no existía el Estado soberano de Palestina. Entonces, yo acá tengo otra lectura de la situación que la Vane. Yo creo que Israel no consiguió seguridad, los palestinos no consiguieron seguridad, pero consiguieron independencia. Yo creo que con Oslo el conflicto en su tinte geopolítico se habría en realidad solucionado, porque el gran poder de negociación en Oslo no lo tenía Israel, sino que lo tenía Arafat, porque estaban las heridas de la primera intifada, estaban los muertos todavía de la primera intifada. Por lo tanto, el poder de negociación, cuando tú matas judíos, cuando tú masacras judíos y les bajas la moral, ¿ya? Tú tienes el sartén por el mango, como lo que está pasando hoy día con los rehenes, ¿ya? Jamás tiene, yo insisto, personalmente hablando, yo insisto que jamás tiene el poder de negociación porque tiene los civiles. En este caso, Yasser Arafat, aunque ustedes no lo crean, tenía el sartén por el mango. Entonces, yo creo que el aftermath de Oslo fue que se crea un Estado palestino independiente, soberano, con un poder centralizado, y se cambia el nombre de la institución. Yo he hablado de esto otras veces, que lo encuentro súper loco. Se cambia el nombre de la institución, que como sabemos se llama Organización para la Liberación de Palestina. Liberación desde la perspectiva de ellos, liberarse del Estado judío, ¿cierto? Y ellos mismos, Arafat, él cambia el nombre y le pone Autoridad Nacional Palestina, porque Arafat, luego de firmar Oslo, se entendió liberado, y después amnesia colectiva. De nuevo, from the river to the sea, Palestine will be free. Entonces, ¿hubo liberación o no hubo liberación? Por eso yo insisto, los palestinos se liberaron, sí, se liberaron en Oslo, digo. Entonces, para mí, mi aftermath de Oslo y el simbolismo que esto trajo fue, 1, lo que nos costó sentarnos a negociar con los palestinos, y 2, lo que nos cuesta hoy en día recordarles la vigencia de esos tratados. Porque acuérdate que ellos, cuando hablan de que hay ocupación en la Cisjordania B y de que hay checkpoints, ¿por qué le dicen checkpoints y no fronteras? Porque ellos mismos no reconocen las fronteras del Oslo que ellos firmaron con más poder de negociación que nosotros. Entonces es muy loco que nosotros reconocemos el Estado de Palestina porque hablamos de fronteras, y ellos hablan de checkpoints y no reconocen su propio Estado, no reconocen su propia soberanía. Hablan de asentamientos, ¿ya? Cuando están hablando de lugares en donde, según Oslo B, eran jurisdicción 100% judía. Entonces, yo creo que para mí, hoy en día, el mayor problema, ponte tú, habitacional de los palestinos, condiciones precarias, etcétera, no fue por Oslo. Territorios B, jurisdicción militar, seguridad israelí, pero política palestina. Exacto. Pero más allá de eso, me refiero a que el hecho de que un palestino diga que para pasar de, no sé, de una ciudad, de un territorio C, que es 100% Israel, a una ciudad de un territorio B, que es 100% palestino, de aquellos territorios B que son 100% palestinos, que ellos digan que hay que pasar por un checkpoint y no por una frontera, nos dice que ellos no reconocen su propia frontera y nosotros sí. O sea, imagínense la locura de que nosotros reconocemos que existe un Estado palestino soberano y ellos dicen que no existe un Estado palestino soberano. Entonces, como decía, repito, para mí Oslo nos da 2 mensajes importantes. 1, todo lo que nos costó sentarnos a negociar con ellos, y 2, todo lo que nos cuesta recordarles ese Oslo que ellos mismos firmaron. Para mí ese es el aftermath de Oslo, porque si empezamos a hablar de los tratados, porque son acuerdos,
fueron varias cosas. O sea, digamos que aquí era una locura. Se negoció si es que ese paradero, digamos, de micro, de esa esquina y el de la otra esquina, iba a ser de la ANP o de Israel. O sea, literalmente hay... Por eso, claro, por eso está todo el tema, la campaña del BDS, que hay calles distintas para palestinos. Señores, hay cuadras que son Palestina y hay otra cuadra, la de al lado, que es Israel. Eso es Oslo. Digamos que es nefasto. A mí claramente, a nadie le acomoda que exista esta... A nosotros también nos gustaría pasear libremente, ir a Hebrón y pasear libremente por todas las carreteras. Absolutamente. Me encantaría no tener que ir a la tumba de los patriarcas en un bus blindado con 7 militares arriba. A todos nos gustaría eso. Pero si es que dicen que no hay Estado palestino, que nunca Palestina se liberó, yo digo, es que eso es una mentira histórica. Porque sí hubo una instancia geopolítica y de negociación en donde eso sí sucedió, en donde hubo reconocimiento mutuo. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros seguimos abrazando ese reconocimiento mutuo y dejamos que este abusador nos pegue cachetada todavía, hasta el día de hoy, de no te reconozco, no te reconozco, no te reconozco? Entran el 7 de octubre, masacran a 1.400 personas, se llevan rehenes, la gente dice cese al fuego, y es que había uno el 7 de octubre, no te reconozco, no te reconozco. Y el 48 y el 67 y el 73, como hemos dicho, esta es como la tónica, y mientras se sigan destinando todos esos esfuerzos a decir que no a la paz, a destruir en vez que a construir a su propia población, vamos a seguir en este éxtasis de aniquilación, seguido de una amnesia colectiva y seguido de catástrofe. Pero sí, Ale, la verdad comparto y me gustó mucho la lectura que haces de Oslo. Creo que vale la pena, de todas maneras, dedicar un capítulo en específico a esto. Alguna vez hablé con el profesor Yair Hirschfeld, porque también es muy interesante que nos cuenten como estos detalles que se dieron, como que se dio detrás de las cortinas en estas negociaciones más secretas, y cómo eso también me demuestra que nuevamente el poder que tiene la sociedad civil por sobre los gobiernos, o sea, las iniciativas que van de abajo para arriba más que de arriba para abajo. Después de Oslo, Ale, viene Camp David en los años 2000 y tenemos este primer ministro, Ehud Barak, que dice, chuta, ¿sabes qué? Incluso después de la primera intifada, que es este levantamiento armado y atentados terroristas, e incluso después de esta aparente fallo o no éxito de Oslo, ¿sabes qué? Con cojones voy a ofrecer de nuevo y voy a poner todo para la paz. De nuevo. Entonces se reúne este primer ministro, Ehud Barak, con Yasser Arafat, se reúnen con Bill Clinton y se hacen propuestas significatísimas. O sea, acá sí que verdaderamente se busca poder resolver y zanjar el queque de lo que Oslo dejó abierto, de esta negociación de Oslo que se hace así como a ojos cerrados y queriendo como, ya sabéis que firmemos, nomás avancemos cualquier cosa. Acá se intenta un poco... Era urgente. Se intenta retomar y volver a eso que Oslo deja abierto. Y se pone todo sobre la mesa. Se elige dar soberanía absoluta sobre territorio de Cisjordania. Absoluta, digo, porque verdaderamente se ofrece un 94% a cambio de un 5% de territorio israelí, porque todo esto es así como con líneas, pero es prácticamente un 100% de soberanía total sobre Cisjordania. Por favor, repite el número. Absoluto sobre... Por favor, repite el número. Es un 94% de soberanía soberanía sobre el territorio de Cisjordania, a cambio, se hace esto que se llaman land swaps, a cambio de que no te voy a dar un 100% de territorio, te voy a dar un 94%, pero a cambio tú puedes tener, sí, lo voy a buscar la cifra específica, pero es un 5, algo por ciento en Israel. Entonces yo te intercambio territorio mío. Arriba del 90. ¿Y por qué no te doy 100%? Por motivos estratégicos de defensa, que me tengo que defender de atentados terroristas porque no tengo fronteras como las conocemos en Chile, como una cordillera. O sea, estamos hablando de una cuadra sin fronteras naturales. Entonces, por motivos estratégicos y de defensa, porque tú me has demostrado que me quieres destruir y asesinar en todas tus declaraciones escritas y orales y en la experiencia que tenemos, necesito por lo menos estos territorios para poder defenderme, que son generalmente montes en altura para yo poder tener visibilidad, etcétera. Puestos militares, no eran ni siquiera barrios residenciales lo que se estaba ofreciendo ahí. Se les ofrece a los palestinos control sobre el monte del templo, se les ofrece control sobre Gaza, la creación de un Estado palestino soberano, 30 billones de compensación y de ayuda humanitaria.
¿Y qué pasa, Ale? Acá pasa algo que yo creo que es más grave que un no, porque Arafat se para sin contrapropuesta. Ni siquiera dice no, se para sin contrapropuesta. Y no solo sin contrapropuesta, sino que acá se responde con la segunda intifada. ¿Y por qué es tan clave esto? Porque la primera intifada, que vemos que es este primer levantamiento civil armado de la población palestina, genera en esta psique israelí un concepto, genera que se fortalezca la izquierda israelí. Ojo, tenemos que entender la izquierda y la derecha israelí en términos distintos como la entendemos en Occidente, porque en Occidente se ve a una derecha más neoliberal en términos económicos y a una izquierda más comunista o socialista, pero en Israel la izquierda se entiende mucho más en términos políticos, la izquierda está mucho más dispuesta a dar territorios por paz, y la derecha está menos dispuesta a negociar con los palestinos. La primera intifada fortalece a la izquierda. En verdad ha sido al revés la historia de lo que es curioso, pero dale. Exacto, sí, después lo vamos a conversar, pero la primera intifada fortalece a la izquierda porque genera en la psique israelí esta concepción de que tenemos que darles, tenemos que ofrecer paz, tenemos que poner todo sobre la mesa porque nos duele tanto estos atentados terroristas a nuestros civiles que necesitamos que pare. Pero después viene Oslo y viene Camp David, y ahora que puse todo, eso que la izquierda pensaba que era la solución, la izquierda pensaba, si es que les doy a los palestinos esto, si es que les doy esto y esto, se va a acabar. Pero si es que les doy todo esto, y no solo no me responden con una contrapropuesta, sino que me responden con una segunda ola de atentados terroristas, ¿qué le queda a la psique israelí? Y estos atentados terroristas eran literalmente atentados terroristas en cafés, en discotecas, en colegios. Estamos hablando de una sociedad en donde los padres en Israel, era la época del palestino. Los padres en Israel mandaban a sus hijos en 2 buses separados al colegio, por si explotaban un bus para no perder a sus 2 hijos y perder uno de ellos solamente. O sea, atentados... Una compatriota murió en el atentado de la pizzería, que uno de los atentados más famosos. Esa fue la época del modus operandi del hombre bomba, que después vino el muro de Cisjordania en consecuencia de eso. Era la época del hombre bomba. Se podría decir que este es el Startup Nation porque también generan nuevas maneras de terrorismo y de este éxtasis de aniquilación. Entonces, como yo te digo, Ale, y por qué estoy tan segura del discurso que digo, no es solo porque yo lo quiera decir o me base en declaraciones, me estoy basando en la experiencia comparada. Entonces, si es que Israel ha estado dispuesto siempre a decir que sea la paz, a devolver territorios por la paz, a reconocerte y a ofrecerte todo aquello que pides, y el liderazgo árabe primero y luego palestino específicamente, no solo lo rechaza, sino que me responde con una segunda intifada, con más terror, ahí la izquierda, desde esta segunda intifada, se quiebra. Y la izquierda desde ese entonces, si no me equivoco, no ha vuelto a ganar una elección. Y me falta mencionar una cosa, porque vemos que esto es en los 2000, pero luego venimos el 2008, Ale, que llega Olmert, un nuevo primer ministro israelí, y dice, ¿sabes qué? De nuevo voy a poner todo lo que pusimos el 2000 sobre la mesa y más, porque antes dijimos que... Quiero decir una cosa más. Dale. O sea, algo muy importante de Camp David es que Israel se dio cuenta que los palestinos no estaban contentos porque empezaron a hacer atentados terroristas post-Oslo. Entonces dijeron, ya, más entonces, démosle más. Cambiémosle el Play 3, le vamos a regalar el Play 4. Y después, el 2008, fue exactamente lo mismo, se responde con guerra. O sea, imagínense que la manera en que el Estado de Israel evalúa el nivel de qué tan contentos están los palestinos después de un tratado o una negociación, la forma de evaluarlo es ver cómo está el porcentaje de atentados y ataques terroristas. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Ustedes se dan cuenta cómo un primer ministro evalúa la situación geopolítica del Estado beligerante que está al lado por la cantidad de veces que lo ataca? Es por eso que se llegó a Camp David. Y por eso, Ale, también muchas de las cosas que se creen en esta narrativa occidentalista, que son las causas del conflicto, el muro, la ocupación, no es la causa, es la consecuencia. Y todas estas cosas que se piensa que podrían ser la causa del conflicto han estado sobre la mesa. Han estado sobre la mesa en negociaciones y se han rechazado una y otra vez. Y aquello que se dio el 2000, que
O sea, hay que tener cojones políticos para hacer estas ofertas de paz que a muchos de los líderes les cuesta la vida, como le costó a Yitzhak Rabin. El 2008 se da una oferta aún más generosa. Dijo, ¿sabes qué? Lo mismo, 93.7 de Cisjordania a cambio de 5.8 de Israel, que Jerusalén fuera dividida, otorgándole a los palestinos control sobre los barrios árabes. Se propone un régimen internacional para Jerusalén, se propone un régimen de compensación y reubicación de palestinos, y Abbas, que ahora ya vemos que existe Abbas como aquel líder de la Autoridad Nacional Palestina, también se para sin una contrapropuesta. Entonces, Ale, ¿qué es lo que verdaderamente quieren? Y para darle un punto a favor, lo han dicho siempre fuerte y claro. Lo dicen fuerte y claro, y acá entra el West-Planning que hemos hablado, porque lo dicen en sus gritos, lo dicen vemos en la Constitución o Declaración de Principios de Hamas, de la OLP, la bandera en Hamas, en sus banderas, en sus símbolos, lo dice la sociedad civil, lo dicen en sus cánticos, lo dicen en sus entrevistas en la tele, lo graban ellos mismos engloriando o enalteciendo el terror, lo dice, para darle un punto a su favor, ellos lo dicen fuerte y claro, solo que nosotros desde Occidente no lo queremos entender. Y es por eso que claramente, por eso yo te digo, no quiero un cese al fuego, no porque no quiera que la guerra termine. Yo hubiese querido que esta guerra nunca hubiese iniciado, pero yo no quiero un cese al fuego, porque el 48 terminó con un cese al fuego, y el 67 y el 73 y la primera intifada y la segunda. Yo quiero un fin total a la beligerancia, y para eso se tiene que renunciar, Ale, de una vez por todas, a esta concepción de que el judío es un ente implantado extranjero que se va a ir, porque el judío no se va a ir. Y mientras cada generación de palestinos siga enseñándole a la nueva generación de palestinos que esto es algo que el reloj se puede revertir, que podemos ir antes, que los judíos y el Estado de Israel va a dejar de existir, no solo es algo moralmente inadecuado, porque claramente están promoviendo la muerte, sino que prácticamente es una técnica, Ale, que no les va a funcionar y que no les ha funcionado, porque las técnicas que utilizan funcionan contra poderes colonialistas imperiales, como funcionaron con Gran Bretaña, que se le hicieron atentados terroristas, incluso por grupos terroristas israelíes judíos, para expulsarlos, porque cuando no es verdaderamente tu casa, tú te vas, porque el precio de la ocupación se te hace más caro que mantenerte ahí. Pero mientras los palestinos no entiendan que no nos vamos a ir, porque para nosotros no existe otra opción, y que por eso siempre hemos dicho que sí, y que no significa que no podamos compartir esta tierra, porque la tierra es suficientemente grande, pero deben renunciar a su pretensión de aniquilación colectiva. Mientras esta generación de palestinos no entiendan que no somos un ente implantado y dejen de contar esa historia, van a fracasar moralmente, pero también van a fracasar prácticamente, porque sus técnicas no están funcionando. Por eso, con el atentado terrorista de Lod y de Entebbe, incluso después de la primera intifada y la segunda, y de todas las guerras que han querido hacer contra nosotros, nos hemos mantenido ahí y no nos vamos a ir. Es por eso, Ale, que te digo que esta ideología que se siembra generación tras generación no solo es moralmente incorrecta, sino que aparte es prácticamente inadecuada. Sí, y es impracticable, además, es impracticable. O sea, con solamente ver la oferta del año 2008, acá, entre Olmert y Abbas. Olmert propuso que Israel se retirara aproximadamente 93.7% de la tierra. Cada vez la oferta fue más grande, fue más cuantiosa, fue más beneficiosa para el lado palestino, y la respuesta fue no. Por lo tanto, es absolutamente impracticable. Además, todo lo que hemos estado hablando se resume en que esa gana, ese ímpetu constante de echar al judío, de querer echar o de querer... Yo encuentro realmente delirante a estas alturas de la vida pensar que una organización terrorista como Hamas crea que efectivamente sea posible echarlo. Y bajo esa base de que yo estoy segura que ellos saben que nosotros no nos vamos a ir a ninguna parte, eso se mata, porque ya saben que la pretensión de echarnos se acabó. Por lo tanto dicen, como no se van a ir, vamos a hacerles la vida imposible. Y el Estado de Israel da más y da más y da más. Y yo realmente me preocupa cuál va a ser el aftermath después de este 7 de octubre. Vamos a tener que aceptar un 10º, no, otro más,
¿qué más tenemos que ceder? O sea, pensar que nuevamente el 2008 se ofreció dividir Jerusalén, reconquistamos y reunificamos Jerusalén antes, décadas atrás, todo lo que nos costó, y se estuvo incluso dispuesto a hacer eso, la ciudad santa. El judío está dispuesto, y eso es un hecho, es un facto histórico. Abran los libros de historia. Por lo tanto, cuando ellos dicen desde el río hasta el mar, Palestina será libre, yo me pregunto, ¿libre de qué? Bueno, libre de judíos, un llamado directo a la limpieza étnica. ¿Y quiénes son los que están hoy en día en la Corte Penal Internacional? Esos mismos judíos nobles que fueron los únicos que creyeron en los palestinos de Gaza, que fueron los únicos que creyeron en los palestinos de Cisjordania. Entonces, ¿cuántos otros...? Resume, Allen, la frase que dijimos y que tú muestras en un cartel, incluso en tu foto de perfil. Te doy todo menos mi propia existencia. Cuando estamos negociando, y uno dibuja un diagrama de Venn, yo voy a querer ciertas cosas, tú vas a querer ciertas cosas, y ambos tenemos que renunciar a la totalidad de nuestras pretensiones para encontrarnos entre medio. Pero cuando la propuesta del otro lado es destruirte, es algo que simplemente yo no estoy dispuesto a darte. Estoy dispuesto a darte todo. ¿Quieres discutir Jerusalén? Discutamos. ¿Quieres discutir Monte del Templo? Discutamos. ¿Quieres discutir territorio? Discutamos. Los refugiados? Discutamos. Te doy todo menos mi propia existencia. Incluso, Ale, en la misma franja de Gaza, ¿qué le queda a la psique israelí y a los líderes políticos de Israel si es que nuevamente vemos que un político de ultraderecha, como lo fue Begin en el 80, que firmó la paz con Sadat, con Egipto, y ahora nuevamente un líder de derecha, Ariel Sharon, dice, ¿sabes qué? Me voy a retirar unilateralmente de Gaza. ¿Por qué unilateralmente? Porque no es a cambio de un tratado de paz, me voy a retirar de Gaza sacando a mi gente, sacando los asentamientos. Ale, desenterrando a nuestros propios cadáveres de la tierra, sabiendo que claramente los palestinos van a desecrar los cuerpos que tenemos enterrados. Desenterramos incluso a los muertos que teníamos en Gaza para entregarles completamente el territorio. ¿Y cuál es la respuesta cuando Israel ha cedido territorio, cuando Israel pone ofertas de paz sobre la mesa? ¿Cuál ha sido la respuesta? Entonces, desde Occidente nos cuesta mucho entender el idioma que se habla en Oriente. Claramente tú, yo y todos queremos que la guerra termine. Una vida ya es mucho para soportar, pero ¿cómo hacemos que termine de verdad y cuál es el idioma que se entiende para poder terminar esta guerra? Incluso es súper interesante porque siempre el paradigma, ya vimos un poco este juego entre, en un principio, la Liga Árabe, donde todavía no hay una conciencia colectiva autodeterminada palestina. Vemos que surge esta conciencia un poco palestina en los 60, ya después de la guerra del 67, y es mucho más claro con Arafat. Pero la consigna siempre fue un poco, y lo que se pensaba tanto en Oriente como Occidente, es que Israel nunca iba a poder tener paz con sus vecinos antes de solucionar el problema palestino. Sin embargo, con Trump vemos que hay un cambio en el paradigma de esto súper interesante y que verdaderamente cambia la geopolítica de Medio Oriente, y también es uno de los factores y las causas que nos lleva al 7 de octubre. Entonces, en un principio, lo de Trump fue rupturista, al parecer para nosotros en el buen sentido, al parecer para otros en un mal sentido, pese a que el resultado fue próspero. O sea, firmamos acuerdos de paz con países que nos habían declarado, que nos tenían guerra declarada de nuestra misma existencia, desde 1948 y antes. Cambió el mapa geopolítico en un 100%, lo como tú dices. ¿Y qué significó esto? Significó la renuncia de los países árabes a este éxtasis de aniquilación. Entonces dijeron, ¿saben qué? Solo hemos perdido. Imagínense que Yemen es un país en pobreza, que probablemente tiene porcentajes altísimos de desempleo, de crisis sociales, sin embargo tienen plata suficiente para armar a los hutis y tirar misiles. Lo mismo, Gaza está devastado, o sea, vemos las consecuencias trágicas de la guerra, pero aún así tienen energía y recursos suficientes para seguir disparando misiles. Entonces estos países árabes dijeron, ¿saben qué? Vamos a renunciar a esta pretensión. Y se firman tratados históricos de paz a partir del 2020 con Israel.
Marruecos, Bahrein, Sudán, Arabia Saudita. Y ojo, estos son tratados de paz mucho más cálidos, porque si bien Israel ya tenía una paz con Egipto y con Jordania, esta era una paz fría. No habían acuerdos económicos de cooperación, intercambios, aviones, vuelos. La paz, por ejemplo, que se firma con Emiratos es una paz cálida. Se ve a judíos ortodoxos bailando. La Casa Chabad, que es como esta, digamos, es una sinagoga, pero para los que no son judíos, Chabad es una comunidad sinagoga ortodoxa internacional, ya que tiene sedes y casas que se llaman Casas Chabad en todo el mundo. La Casa Chabad de Dubái es hogar no solamente en este momento de judíos, sino que si es que tú vas y recorres la Casa Chabad de Dubái, vas a encontrar fundamentalmente emiratíes, tomándose un café, conversando con el rabino. Esa es una paz verdadera, y los acuerdos de Abraham, como dice Labane, reforzaron y le dieron el martillazo final al clavo, que comenzó con la paz con Egipto y con Jordania, que en realidad era más que una paz, era un no vamos a volver a entrar en guerra, más que ese tipo de paz. Y Vane, y qué impresionante. Exacto. Que en el 2000, en el plan de Trump del 2020, en la propuesta de paz con, digamos, la ANP, quiero decir los puntos que exigía el plan y que Abbas rechazó. Son básicamente 5 básicos. Escucha, esto es lo que se rechazó. Condiciones para la ANP: implementar un sistema de gobierno con una constitución u otro sistema para establecer Estado de Derecho y libertad de prensa. Rechazado. Establecer instituciones financieras transparentes, independientes y solventes, capaces de realizar transacciones internacionales a nivel Rechazado. Acabar con todos los... Este es heavy. Acabar con todos los programas, incluidos los currículums escolares y libros de texto, que sirvan para fomentar el odio o el antagonismo hacia sus vecinos judíos e israelíes. Lograr... Escucha esto es anarquía, esto es básicamente votar en contra del orden y a favor de la anarquía. Lograr el control civil y policial sobre todo el territorio de Cisjordania y desmilitarizar a la población civil. Y por último, cumplir con todos los demás términos y condiciones de esta visión de paz. Eso, señores, es lo que se rechazó, lo que acabo de leer. Eso es lo que Mahmoud Abbas dijo no. Dijo no a un sistema de gobierno transparente, no a una constitución, nuevamente no a una institucionalidad real, no a una institucionalidad internacional, no a la desmilitarización de la sociedad civil, no al cambio de currículum odioso escolar que inculca el odio a los judíos desde la edad más temprana de la infancia. A eso Abbas dijo que no. Y cuando vemos que Abbas dice que no a eso, vemos nuevamente que esto no es un conflicto geopolítico. Aquí no solamente Hamás no tiene pretensiones geopolíticas como vimos el 7 de octubre, que no conquistó territorio, entró y salió, sino que tampoco la Autoridad Nacional Palestina de Abbas, que sería este organismo, el organismo diplomático, oficialmente el Estado de Palestina, tampoco tiene pretensiones geopolíticas. Esto nos dice a todas luces que el tinte de este conflicto siempre ha sido, sigue siendo y será ideológico y religioso, tanto así como sacar la foto de un judío narigón de un libro escolar. A eso dijeron que no. No, o los ejercicios de matemáticas con cuántos judíos se van a matar. Exacto. Las políticas que vimos en donde se paga a las familias de los mártires, donde son héroes, cada vez de que alguien se inmola, salen a celebrar, a repartir dulces. Además, mira este dato, que el plan de Trump incluía un túnel de Gaza a Cisjordania para que haya una unificación territorial de Palestina, ¿cierto? Abbas dijo que no. Abbas dijo que no quería unificarse territorialmente con el territorio de Gaza, porque sencillamente no le importa. O sea, si es que el mismo pueblo palestino está a ese nivel, tiene tal nivel de fragmentación allá, y no respecto de los liderazgos, sino que respecto de la gente. Abbas no quería a la gente de Gaza, no quería que la gente de Gaza entrara a la Cisjordania Palestina. Entonces, si es que un pueblo está así de fragmentado, ¿en qué mundo no va a estar fragmentado con sus vecinos? Por lo tanto, Vane, en conclusión, como te decía, después de hacer este repaso y este barrio ultra express, porque a ver, podemos hacer un capítulo de cada intento de paz, de cada no y de cada sí. Para mí, la conclusión de esto es algo que tú dices,
siempre, y es como mi quote favorito tuyo. Una vez que el objetivo declarado deje de ser destruir al judío, ahí recién vamos a poder comenzar, ya ni siquiera a negociar la paz, sino a empezar a negociar el punto final. Que yo no estoy segura que la paz sea el punto final, porque la paz se negoció y paz no hubo. Por lo tanto, mi lectura de la situación es que la única forma de que exista el punto final a este conflicto es que los demás países árabes sigan el ejemplo de sus pares, en primer lugar, que vean que hacer la paz con Israel y entrar a este nuevo grupo de amigos sano, de relaciones buenas, ¿cierto? No tóxico, es lo mejor que pueden hacer para su destino. Y dos, que el pueblo palestino finalmente tenga una dirigencia digna como las condiciones básicas que había puesto Trump en el año 2020. Que el pueblo palestino tenga una dirigencia digna porque saben que nosotros muchas veces somos el reflejo de nuestros padres. Y si es que nuestros padres son patológicos, esa enfermedad se transmite generación tras generación. Por lo tanto, ¿cómo decirte cómo se arregla este conflicto en términos geopolíticos? No, porque esto no es un conflicto geopolítico, esto es un conflicto ideológico, religioso, de cosmovisión y de manera de ver el mundo. Y en el momento en que comencemos, en que los palestinos empiecen a ver el mundo como los emiratíes, como los marroquíes, como prontamente los saudíes, Ojalá. ahí, cuando tengan esa cosmovisión, ya vamos a poder poner punto final a este asunto. Ese es mi aftermath. ¿Qué opinas tú? Estoy súper de acuerdo, Ale. Muchas gracias como por redondear todo lo que estamos hablando. Y también nuevamente repetir que todo lo que hablamos y por qué yo estoy tan segura de las cosas que digo en este capítulo no es por una consigna ideológica, es por actos concretos y acciones que han ocurrido en la práctica. Todas las veces que Israel ha dicho que sí, y no solo que lo ha dicho, sino que verdaderamente lo ha materializado, como vimos primeramente con la devolución de la península del Sinaí, con retirarse unilateralmente de Gaza, y siempre la respuesta ha sido concretamente la misma. Entonces también es interesante analizar de que cada vez que Israel ha sido capaz de firmar la paz, ha sido desde una posición de fortaleza, no de vulnerabilidad. La paz con Egipto solo fue posible después de que Israel ganó la guerra del 48, la del 67 y la del 73. Fueron posibles esas 3 derrotas a Egipto para que Egipto dijera ya, bueno, ya. Porque Israel siempre estuvo dispuesto, siempre dijo, por favor, fírmame la paz, y la respuesta fue no. Después vemos que Sharon también solo sale el 2005 de Gaza cuando ya pudo controlar la segunda intifada, cuando ya se tuvo que construir un muro que es consecuencia de atentados terroristas, cuando ya se neutralizan un poco esos atentados terroristas, dice, ok, ahora estoy en una posición de fortaleza y seguridad para poder ceder más. Pero como dijimos, cada vez que se ha cedido más, la respuesta ha sido al contrario. Entonces, como tú dices, la solución en primero tiene que venir de un cambio paradigmático y de ideología que está verdaderamente inculcado en la educación de la sociedad palestina desde abajo para arriba, y también en el liderazgo, que como nosotros decimos, no es un liderazgo digno de su población, son fascistas, no se respeta la libertad ni de culto, ni de religión, ni de las mujeres. Mahmoud Abbas, que sería como el liderazgo un poco menos radicalizado, lleva 20 años en su mandato de 4 años. Entonces verdaderamente es una situación súper frustrante, y vemos que en todos estos años en donde se podría haber verdaderamente construido, la prioridad número 1 ha sido destruir. Mientras Israel tiene que gastar en seguridad, en construir el domo de hierro y en gastar dinero para defender a su población, la sociedad palestina ha gastado todo su dinero y billones de ayuda humanitaria para destruir. Y ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Y todas aquellas causas que son vistas como todos aquellos problemas que son vistas como la causa del conflicto han estado sobre la mesa de la negociación, y por lo demás había un escenario antes de que ellos existieran: la ocupación, el muro, etc. Todo eso para mí son consecuencias que han venido después de este éxtasis de aniquilación. Entonces creo que la lección con la que me quedo de este capítulo es que tiene que haber un cambio radical en la ideología y abandonar este paradigma de aniquilación colectiva seguida de aniquilación, del éxtasis de aniquilación seguido por una amnesia colectiva. Y sumándole a eso, creo que el símbolo más importante como orientales occidentalizadas que somos es invitar al occidental
quizás aprende, quiero que vean la metáfora, aprende a hablar hebreo, aprende a hablar árabe, trata de hablar el idioma de allá, trata de entenderlo, trata de leerlo, trata de insertarte en ese mundo tan lejano, misterioso, que se ve complejo desde afuera, pero que en realidad para mí es mucho más simple que los conflictos geopolíticos occidentales. Así que bueno, nuevamente aquí decimos Hineni, aquí estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Con la Vane el capítulo pasado comentamos acerca de la guerra, como introdujo este capítulo. Este capítulo se llama a 75 de octubre, hoy día ya llevamos más de 100 días. Son momentos difíciles, espero que luego de esto comiencen nuevas negociaciones de paz, de punto final, o por lo menos un descanso, un cese al fuego definitivo. Espero que Israel triunfe en la Corte Internacional de Justicia, espero que se haga justicia para los secuestrados, para sus familias, para los muertos, para las violadas, para los ultrajados de aquel terrible 7 de octubre, y que también se haga justicia para los ciudadanos palestinos que están siendo ejecutados en donde los verdugos son sus propios padres. Paz para Medio Oriente. Mis rezos están con ambas gentes, lo he dicho varias veces, y yo sé, Vane, que ese también es el sentir de tu corazón. Hineni Chilensi. Me gustó mucho este capítulo, creo que fue súper necesario. Antes de cerrar, quiero que por favor le cuentes al público, porque me produce mucho orgullo un evento, un lanzamiento del libro que hizo tu abuelo, y creo que en este espacio en donde también exploramos un poco nuestra identidad judía es importante hablar de raíces, así que me gustaría mucho darle cabot, najes, orgullo, y si pudieras decir, quizás brevemente comentar un poco el libro y ver dónde se puede encontrar, o contarnos qué se sintió para ti un poco asistir en ese evento con tus primos, con tus padres, y en el fondo ver esa transmisión tan linda de linaje, de tradiciones, de raíces. Linda, Nes. Gracias, amiga, por dar el espacio. Esto es una sorpresa, por si acaso, yo no estaba planificado. Bueno, sí, mi abuelo, Yaquito, Jacob Neumhauser, mi abuelo materno, lanzó su primera novela a los 91 años después de haber escrito centenares de libros académicos. Él es psiquiatra. Es una novela que, de hecho, justo acá tengo una copia, en verdad, coincidencia, acá está, se llama Yo he sido Ana. Es un plot twist, es un final alternativo de la historia de Ana Frank. Es una novela que le costó años publicar por lo personal que la sentía. Es una novela en parte vivencial, en parte ficción, y era tan personal y tan vivencial que, de hecho, antes de ser novela era una obra dramática. Y bueno, pronto van a poder encontrarla y comprarla en la Fundación Foveju. Dejamos acá en la descripción cómo se escribe Foveju. Así que nada, los invito a leer esta novela, esta historia de supervivencia, esta historia de holocausto, de sionismo, de progreso, y un proyecto más, de un judío más en este mundo en donde somos tantos y tan pocos, y en donde cada historia vale la pena ser oída. Así que bueno, gracias, amiga, por dar ese último cachito de capítulo para poder hablar de eso. Al final, la construcción de lo que somos viene de nuestras raíces, de nuestros antepasados, así que me parece muy importante honrarlo y sobre todo mencionarlo. Me emocioné mucho viendo videos de ti en el lanzamiento del libro, así que me acordé también mucho de mi abuelo, que también se conmemoran 2 años desde que ya no están acá, así que creo que era como... Estuvo hace poco tu abuelo, el aniversario de fallecimiento de su abuelo. Te mando un abrazo, amiga, también por eso, y yo tengo clarísimo que la Vane se inspira enormemente en su abuelo, en lo que fue y en lo que sigue siendo, al igual que yo, así que qué lindo este espacio, porque si no fuera por esos hombres no estaríamos acá. Así que vivan nuestros abuelos. Y aquí estamos. Y aquí estamos, nos vemos pronto. Hineni Chilensis. Hineni, chao, chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, no olvides seguir y compartir nuestro podcast. Tu apoyo es el motor de nuestro contenido.